Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bastián Ángel y en el video de hoy voy a contarte cómo pasé de casi por completo abandonar mi fe a encontrar razones tan sólidas por las que hoy creo más que nunca. Y no fue por emoción, no fue porque lo sintiera en mi corazón, fue por convicción. Personalmente he pasado por muchas crisis de fe. Cuestioné todo lo que me enseñaron desde niño. Estudié crítica textual, deconstruí decenas, quizá cientos de pasajes bíblicos. Me enfrenté a contradicciones, a contextos manipulados, a relatos que parecían obviamente más una propaganda política que una realidad espiritual. Y fue en ese camino donde apareció la pregunta: ¿en qué puedo realmente fundar mi fe? Y es que desde pequeño me enseñaron a creer porque sí, te habrá pasado también, porque así lo dice la Biblia. Pero cuando vi que muchas de esas historias no eran verificables o directamente parecían fábulas, las dudas se hicieron más grandes que la fe. ¿Tiene sentido seguir creyendo o sigo repitiendo lo que siempre me dijeron? Siéndote honesto, la verdad me aterraba mucho la respuesta. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si la fe que me habían enseñado en realidad solo era una ilusión, pero bien contada? No quise esconder más mis preguntas, decidí ir al fondo. Si algo no tuviera fundamento, entonces no estaba dispuesto a seguir aceptando. Estaba incluso dispuesto a dejar mi fe si eso era lo honesto. Y lo que encontré no solo resistió mis dudas, sino que también me dejó sin argumentos para poder seguir negándolo. Fue tan lógicamente perfecto y evidencialmente claro que no me quedó otra que creer. Y te repito una vez más, no fue una experiencia emocional, fue realmente lógica, evidencia y coherencia. Por eso en este video quiero compartirte las 5 razones que me llevaron a creer profundamente. Y sin duda la última, que es la que se apoya en las 4 anteriores, es la más determinante de todas. Vamos a ir con la primera. La existencia de Jesús es históricamente indiscutible. Jesús de Nazaret no es un mito, ni es un héroe legendario. Reconozco que en su momento tuve las dudas porque su historia cuadra perfectamente con lo que es el viaje del héroe. Típica narrativa de las mitologías y deidades antiguas, legendarias, que pasaban por este proceso de salir de su zona de confort, de luego encontrarse con las tentaciones, con las pruebas, de pasar por una situación tan difícil, en lo que le llamarían la tumba o el abismo, y luego renacer, para después volver al lugar donde comenzó a bendecir a los suyos. Entonces uno diría, la historia es muy buena para ser verdad, para ser cierta. Pero este es una excepción a la regla. En este caso sí fue real. Jesús es uno de los personajes más atestiguados del mundo antiguo. Y no solamente estoy hablando de aquellos simpatizantes al cristianismo o los propios cristianos o evangelistas. Me refiero también a autores no cristianos, no simpatizantes y digo aún más, hostiles al cristianismo. Lo mencionan de manera directa. Historiadores romanos como Tácito del siglo I, quien dijo: Cristo, de quien el nombre cristianos tuvo su origen, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. También Flavio Josefo, quien fue un historiador para los romanos, pero era un judío, dijo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Fue el Cristo. Y cuando Pilato lo condenó a la cruz, los que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo. La parte que está entre corchetes, que no he puesto allí, es porque hay un gran debate acerca de si esas palabras realmente las escribió Flavio Josefo. Pero para la mayoría de eruditos, el breve texto que hemos leído es auténtico. Es decir, hay discusión acerca de lo que está entre corchetes que no hemos puesto, pero el texto que leímos es auténtico. Flavio Josefo reconoció la figura histórica de Jesucristo. También un gobernador romano llamado Plinio el Joven escribió al emperador Trajano lo siguiente: los cristianos se reúnen en un día fijo antes del amanecer
y cantan un himno a Cristo como su Dios. Y hay otras evidencias más, pero yo he puesto estas tres, porque las otras tienen algunas que otras discusiones, pero nadie discute la autenticidad de estas tres. Otros, por ejemplo, habían hablado acerca de un tal Cresto, por el cual se habían hecho revueltas. Claro, hay una breve confusión ahí en su nombre, entonces puede ser que sí, puede ser que no. En cambio, estas hablan claramente acerca de Jesús llamado el Cristo. Estos testimonios fuera de la Biblia, externos, nos confirman tres cosas principales. Número 1, Jesús existió. Número 2, fue crucificado bajo el gobierno romano por Poncio Pilato. Y número 3, sus seguidores estaban convencidos de que había resucitado. Para mi sorpresa, la mayoría de discusiones acerca de si Jesús existió o no ya han quedado en el pasado, en la búsqueda del Jesús histórico. Las primeras tres búsquedas han hecho un gran trabajo al respecto, pero a día de hoy ningún historiador serio niega la existencia de Jesús. Así que la discusión no es si vivió o fue crucificado. La pregunta es si realmente resucitó. Y es que ya lo decía Pablo, si Jesús no resucitó, vana resulta nuestra fe. La razón número 2 se basa en responder si la historia de Jesús y la resurrección fue realmente un complot de los evangelios. Y a ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Si los autores de los evangelios o los primeros cristianos hubieran querido inventarse la historia y querer hacer un complot, lo habrían hecho mucho mejor. Pero lo que encontramos allí no suena a un relato planeado ni manipulado. Presenta detalles incómodos y hasta contraproducentes si quisieras convencer a alguien. En primer lugar, hay diferencias entre los testigos. Hay testigos distintos en cada evangelio. También hay variaciones en muchos detalles. ¿Quién llegó primero? ¿Cuántos ángeles había? El momento del día en el que ocurrió, etcétera, etcétera. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si tú y yo nos queremos poner de acuerdo, ¿ok? Vamos a contar una mentira para que la gente lo crea. Entonces debemos conocer bien la mentira. Debemos tú decir la misma versión que digo yo. O sea, tú dar la misma versión. Y que hayan tal vez variantes si se te olvida algo, pero debemos coincidir. Si hay algo que se quiere ocultar, por ejemplo, a la policía, deben ponerse de acuerdo los testigos. Por eso es que se entrevistan aparte, para poder saber lo que realmente ocurrió y si alguno está mintiendo o hay discrepancia entre lo que ellos relatan. Si Marcos y Lucas están dentro del complot y Lucas ve que Marcos escribió algo diferente a lo de él, o viceversa, porque Marcos escribió primero, le va a decir, oye, eso no debes enviarlo, esa carta contradice lo que yo he dicho, necesitamos coincidir, ¿me entiendes? Pero no fue lo que pasó, parecían no estar para nada interesados en coincidir en los detalles, sino que cada uno dijo lo que vio desde su punto de vista y eso le da completa credibilidad a su historia. Ahora, si tenías una agenda, una propaganda que difundir, en el siglo I lo harías a través de hombres respetables, de gente de alta estima ante la sociedad. Pero las primeras en ver al Jesús resucitado fueron mujeres, no solo mujeres, que ya de por sí les restaba credibilidad. Eran mujeres de dudosa reputación. Así que si quieres comenzar tu propaganda diciendo que las primeras en ver el sepulcro fueron mujeres, no le sumas fuerza a tu mensaje. Al contrario, se lo restas. Esa es otra razón para que podamos estar seguros de que no se trata de un complot, sino de algo espontáneo y auténtico. Supón que la explicación a la tumba vacía sería el hecho de que los fariseos, junto con los romanos, hayan hurtado el cuerpo. ¿Ok? Tenían escondido el cuerpo. La pregunta sería, ¿por qué? Cuando los cristianos comenzaron a hablar acerca de Jesús resucitado, ellos no dijeron, miren, aquí está el cadáver, aquí está el cuerpo, y el cristianismo, sin necesidad de perseguirlo, se hubiera esfumado en cuestión de un día. Ahora, uno siempre busca quedar bien en la foto. Y los apóstoles, para ser honestos, quedaron súper mal. O sea, uno salió corriendo desnudo porque traía una sábana mientras seguía a Jesús, se la quitaron y salió corriendo desnudo a media de noche.
Pedro lo negó miserablemente, Judas lo traicionó, es decir, salen todos los trapos sucios en los relatos de los evangelios. Quiere decir que no hay maquillaje, no están buscando verse y lucir bien. Eran hombres asustados cuando Jesús murió. Estaban con miedo. Lo menos que querían era acercarse a la guardia romana, cuya cabeza dependía de conservar el cuerpo en la tumba. Sí, el sello imperial era sagrado. Si un soldado perdía el cuerpo, perdía también la cabeza. Y de pronto, de un día para otro, hay un cambio repentino en la actitud de los apóstoles. Estaban escondidos y de pronto salen jubilosos, llenos de gozos, a anunciar que Jesús había resucitado. No solo ellos, habían testigos oculares en distintas partes. Jesús apareció en distintos lugares, en camino a Maús, donde estaban refugiados. Se apareció a las mujeres, se apareció a 500, de los cuales cuando Pablo en 1 Corintios 15:6 dijo que estos 500 afirmaron haberlo visto y muchos de ellos están entre nosotros y viven hoy en día, la pregunta es, si hubiera sido una mentira, ¿por qué ninguno de ellos dijo no, en realidad no lo vi? ¿Por qué correr el riesgo, Pablo, sabiendo que todo era un engaño y un fraude, de decir, aquí hay algunos de todos esos más de 500 que lo vieron, lo escucharon? Se ha hecho la hipótesis de un delirio colectivo. Sin embargo, la tumba vacía no se explica con eso. Y además, no es posible engañar a tanta gente a la vez. ¿Todos los 500 que estaban ahí vieron lo mismo? ¿Deliraron acaso lo mismo? Lo cierto es que este relato no se siente para nada como un fraude bien organizado. Y esto me lleva al tercer argumento. Si todo esto hubiera sido un fraude, ¿los discípulos habrían muerto por él? ¿Qué ganaban con esto? ¿Ganaron respeto, dinero, poder, el apoyo de su cultura? Todo lo contrario. Se les volvieron en contra los judíos y los romanos. Fueron perseguidos como ningún otro movimiento ha enfrentado oposición. Fueron encarcelados, torturados, decapitados, murieron por lo que creyeron ver y ninguno se retractó. Y yo sé que existen muchas sectas que su seguidor los ha llevado a hacer cosas horribles y a incluso dar su vida. ¿Pero en serio? ¿Ningún detractor? ¿De verdad alguien da su vida por una metáfora? ¿Por una historia que sabe que es falsa, que todos están diciendo yo lo vi, yo estaba con ellos y no lo vi y doy mi vida igual por ello? ¿Por una bonita fábula para inspirar a otros? Además, pensemos que estamos hablando de judíos, que creer en algo como esto era impensable. Ellos eran sumamente radicales con la adoración a un único Dios y una devoción inquebrantable al sistema del templo. ¿Qué fue lo que los movió tanto? Algo real, algo profundo y radical tuvo que haberles ocurrido para transformar todo ese miedo en un valor inquebrantable. La resurrección de Jesús es uno de los eventos antiguos mejor documentados de la historia. Hoy contamos con más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y más de 24.000 si sumamos los que están en otros idiomas como el latín, el copto o el siriaco. Para comparar y para que te hagas una idea, la Ilíada de Homero es considerada uno de los textos más fiables de toda la antigüedad y tiene apenas unos 643 manuscritos, sin mencionar que su manuscrito más cercano al original es de 1000 años, mientras que los manuscritos de la Biblia solamente distan unos cuantos años o décadas de los originales. Con los evangelios la diferencia es abrumadora. Y nadie pensaría en decir que la Ilíada de Homero es un texto no auténtico. Y lo mejor de todo es que siguen apareciendo manuscritos que confirman la fiabilidad del texto que leemos hoy. Pero no solo sorprende la cantidad de manuscritos que hay, sino lo que contiene. Entre sus páginas hay claras predicciones que Jesús hizo sobre la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70. No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Y por lo menos en cuanto a este pasaje en el libro de Marcos 13:2, estas palabras no fueron escritas después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, como algunos suponen. Están presentes en textos
antes de que Roma destruyera el templo. Y no solo eso, encajan perfectamente con las visiones del profeta Daniel, escritas siglos antes siquiera de la llegada del Imperio Romano. Aun si el libro de Daniel, que según la alta crítica no hubiera sido escrita 600 años antes de Cristo, sino solo 200, eso no le resta mérito a la predicción hecha con tanta exactitud. Entonces, esto no es algo corriente, no es un rabino normal del siglo I, sino está anunciando un cambio de era drástico que se cumple. Que eso es lo más impresionante, que se cumple. Número 4. Saulo de Tarso. El caso del apóstol Pablo me parece muy impresionante. Era un fariseo. Era celoso de la cultura y la doctrina judía. No estaba ni por asomo de acuerdo con los cristianos. Los odiaba. Era un perseguidor muy violento. Tenía un tremendo y elevado estatus dentro de su pueblo. Y de pronto lo abandona todo para convertirse en el mayor defensor del cristianismo y no solo esparcirlo entre los judíos, sino también extenderlo hacia los gentiles. Se convierte en el defensor del mismo movimiento al que quiere destruir. Perdió su prestigio, naufragó, fue encarcelado, apedreado y finalmente ejecutado en Roma. Y los teóricos de la conspiración dirán que este fue el mejor caballo de Troya de la historia. Pero ¿en serio es más fácil creer eso? ¿En serio es más fácil creer que Pablo era tan sagaz, que lo era de hecho, y dio su vida entera, incluso murió por destruir el cristianismo? ¿Tú crees que hizo un buen trabajo al hacer eso? Algunos dirán, sí, Pablo predicó un evangelio distinto al de Cristo. Cuando yo estudié la justificación por la fe me di cuenta que el evangelio de Jesús con el de Pablo se diferencian en ciertos aspectos debido a que Pablo tradujo el evangelio, por decirlo así, reinterpretó el evangelio para una audiencia gentil, aún él teniendo una mentalidad judía, lo cual lo hace realmente brillante, la verdad. Pero el hombre no tuvo riqueza, no tuvo privilegios que iba a tener, no tuvo poder. Incluso sus mismos maestros, Gamaliel, dijeron, pero deja a los cristianos en paz. Ahora, ¿a qué se debe este cambio tan radical? ¿Qué otra explicación le damos a esto? Dicho sea de paso, la existencia histórica de Pablo y de sus cartas también está comprobada. Yo no veo otra explicación más que lo que él mismo dijo. Vi al Señor resucitado. Pero no fue solo Pablo. Santiago, el hermano de Jesús, que fue un claro opositor de Jesús en su vida, como dice el Evangelio de Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en él. Y sin embargo, después de la resurrección, aparece como uno de los líderes más prominentes del cristianismo en Jerusalén. Te hago una pregunta lógica. Si tú tienes un hermano, esta pregunta es para ti. ¿Qué tendría que pasar para que tú creyeras, o para que un hermano creyera, que su hermano es el Hijo de Dios encarnado? Santiago no se convenció por doctrinas. Fue un hecho lo que transformó su vida. Incluso Flavio Josefo atestigua que Santiago fue ejecutado a causa de su fe por los judíos. Ahora, te dije que iba a llegar al número 5, y el 5 es el más convincente de todos para mí. Y, como dije, también se basa en los anteriores. No es un argumento histórico, pero es un argumento lógico una vez que se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Y es que la hipótesis de la resurrección no es la más cómoda, pero es la más coherente con la evidencia histórica que tenemos. Aceptar que alguien resucitó, más si tienes un pensamiento crítico, no es para nada fácil. No es lo más cómodo, ni tampoco lo más intuitivo con la realidad a la que nos enfrentamos día a día. Pero cuando ponemos todas las piezas sobre la mesa, es la única explicación que realmente encaja con todos los hechos presentados. El robo del cuerpo no explica las apariciones. Los discípulos no dijeron la tumba está vacía. Dijeron que lo vieron, que comieron con él, que hablaron con él. El mismo Tomás
no creía y de un momento a otro cree. ¿Quién lo convenció? Las alucinaciones colectivas no explican la tumba vacía. No se esparcen por cientos de lugares a modo de un mensaje o una buena noticia. Las alucinaciones no dejan tumbas vacías. Tú no convences a todo el mundo a tu alrededor con una alucinación. Una leyenda fabricada no explica la conversión de miles de personas estrictas con el judaísmo. En el mismo punto donde todo ocurrió, en Jerusalén, no pasó siglos después, pasó de inmediato. El movimiento comenzó allí mismo y comenzó sabiendo que a sus seguidores le costaría la vida. La resurrección no es fácil de creer, pero nada más explica lo que sucedió. Y honestamente no creo en Dios porque me conviene. Aunque me pueda hacer sentir bien, no creo en Él porque me haga sentir bien. Creo porque la tumba está vacía. Y sinceramente, no tengo otra explicación. Y si miras bien, en la naturaleza, en la caída de las hojas y en el renacer de otras, en un abrazo de reconciliación, en las lágrimas cuando perdonas a alguien, en momentos cuando caes de rodillas y anhelas que alguien esté del otro lado y te levantas con paz, puedes ver la resurrección. La resurrección está a nuestro alrededor todo el tiempo. Y además, tienes razones para creer. Que tu fe no sea una fe ciega. Que tu fe pueda afirmarse y que una vez afirmada, confirma a otros que no saben ya en qué creer y en qué poner su fe. No la pongas en doctrinas, no la pongas en hombres, pero te presento algo en lo que sí la puedes poner. Algo debió ocurrir para que la historia se dividiera en un antes y un después de Cristo. Y en tu vida también puedes ver la resurrección para que se marque un antes y un después de Cristo. Creo que Jesús ha resucitado.